Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es pasar a código de lenguaje C a través del CodeBlocks un pequeño programita que tenga un ciclo de repetición mientras, ¿sí? O sea, pasamos del pseudocódigo al código. Acá tenemos preparado a la derecha un pequeño programa que simplemente lo que hace es hallar, digamos, la sumatoria de números enteros que vamos a ir ingresando, ¿sí? A medida que ingresamos los números se van sumando y después finalmente imprimimos la sumatoria. La sumatoria la vamos a almacenar en una variable, en una variable acumuladora o sumadora llamada S, que en un principio tiene que estar inicializado. Recuerden eso porque si no, S queda con alguna basura, algún número, digamos, indeseado, y puede llegar a generar, digamos, un problema en su suma, ¿sí? Entonces por eso hay que inicializarlo y ponerlo en cero. Bien, ¿cuál es la condición de salida del mientras? Porque recuerden que a diferencia del para, ¿sí? El para es un ciclo de repetición donde uno ya de entrada sabe la cantidad de iteraciones que va a hacer o de vueltas que va a dar, digamos, el programa, pero en estos casos con el mientras se cumple mientras, o sea, se hace la repetición o se hace el ciclo de repetición mientras se cumpla la condición. En este caso la condición es mientras que n, o sea, el dato que nosotros ingresamos, el número que nosotros ingresamos, sea distinto de 0. Eso es lo que nos está diciendo. Cuando ingresemos un 0 termina el ciclo de repetición, ¿sí? Mientras no sea 0 se van sumando, digamos, se van acumulando los valores de n, ¿sí? Ese es el problema o el algoritmo que nosotros queremos codificar. Bueno, acá tenemos preparado ya la librería, tenemos preparado también el comienzo, que es el main, y también las llaves que entran, o sea, que abre y que cierra, ¿no? Bien, en forma inmediata, bueno, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son las variables que vamos a utilizar. En estos casos lo que vemos es que hay dos variables, la variable sumadora o acumuladora S y la variable n. Esas son las dos únicas variables que vamos a utilizar. Entonces lo que tenemos que hacer es declararlas, ¿sí? Es decir, en estos casos vamos a declararlas para que sean, digamos, numéricas y para que sean de tipo enteras, ¿sí? Entonces procedemos, ponemos int n, s. Y ya que estamos, como hay que inicializar, digamos, s igual a 0, le ponemos también 0. Es decir, que podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Declarar la variable, ¿sí? Y también al mismo tiempo, bueno, en este caso, como es una variable acumuladora o contadora, s le ponemos también 0, ¿sí? Hacemos dos cosas al mismo tiempo. Muy bien. Procedemos a el otro paso que vendría a ser ingresar n. Bueno, para ingresar n acá en estos casos lo que tenemos que hacer primero es utilizar un cartelito, ¿sí? A través del print para indicarle al usuario que ingrese un número. Bien, dejamos un espacio, un punto y coma, y después hacemos el ingreso con el scanf. Scanf, primero la máscara en estos casos se escribe entre comillas, porcentaje i, que vendría a ser entero, también se puede utilizar el d, i o d, y después coma, ampersand, n, que es el valor, digamos, que queremos ingresar, punto y coma. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es utilizar el ciclo de repetición mientras, que se llama, o sea, la traducción es while, que significa mientras. Mientras
y acá ponemos exactamente lo mismo que tenemos en el pseudocódigo. Mientras n sea distinto de 0, ¿sí?, pasamos, ¿sí?, a crear las llaves. Estas llaves tienen que estar indentadas porque están dentro del while, o sea que estamos, digamos, acá, ¿no?, en este paso. Y acá lo que tenemos que hacer es ir acumulando los valores de n. Eso lo hacemos en s, entonces va a quedar s igual a s más n. Esto es exactamente igual, las asignaciones son iguales. Y acá tenemos que volver a preguntar, o sea, volver a ingresar n, porque si no volvemos a ingresar n, bueno, recuerden que va a quedar con el n estancado, digamos, con el n que ingresamos al principio. Entonces por cada vuelta hay que ingresar n. Entonces acá lo que se permite hacer, digamos, es hacer una copia, porque es exactamente lo mismo. Es poner el cartelito, ingresa un número y después ingresar, digamos, n con el scanf. Bien, ahí ya terminamos el while y ahora pasamos, el otro paso sería imprimir, y esto ya no indentado, por eso lo ponemos hacia el borde izquierdo, y directamente acá ponemos el printf, un cartelito que nos diga la sumatoria es, y como nos da la sumatoria, nos va a dar un número entero también, le ponemos la máscara, coma, s, ¿sí?, s mayúscula es la que usamos como variable acumuladora. Bueno, primero vamos a grabar, lo vamos a grabar, le ponemos un nombre, ¿sí?, podríamos poner while, ¿sí?, while. Como vamos a hacer varios, entonces podríamos poner while 1.c, ¿sí?, while 1.c. Bien, lo guardamos, lo compilamos para saber si tiene algún error, ¿sí? Aparentemente no hay ningún error, cero error. Acá nos indica esto de acá abajo, build long, y vamos a proceder a ejecutarlo. Acá nos dice ingresa un número, ingresamos por ejemplo el 4, enter, otro número, 5, el 7, el 1, el 3, y bueno, y ahora ingresamos un 0, a ver qué pasa. Ingresamos el 0 y nos dice que la sumatoria es 20. Vamos a ver si efectivamente es así. 3 más 1, 4, más 7, 11, más 9, o sea 5 más 4, más 9, 20, correcto. Perfecto, entonces esto, digamos, es nuestro, y acá cerramos. Siempre hay que acordarse de cerrar la ejecución, porque si no, no podemos modificar o hacer nada, digamos, en la parte de edición del CodeBlocks, ¿eh? Muy bien. Entonces, hasta ahora lo que hicimos es un pequeño programita con utilizando el mientras, que la traducción sería el while. Fíjense que aparece en azul, ¿eh? Esas son las palabras reservadas que tiene, como por ejemplo también el int, ¿sí? Son palabras reservadas, el main, que tiene el lenguaje C.